Dice así, durante la época del Alter Rebbe era habitual oír de boca de los Hasidim la siguiente máxima: el pequeño trozo de pan que yo tengo es tan tuyo como mío. Y anteponían la palabra tuyo, tuyo como mío. O sea, primero tuyo y después mío. Y, no, y sabemos que no le sobraban los trozos de pan. Este, así que es interesante que le preguntaron, creo que al Alter Rebbe y al Tzemach Tzedek, creo, y el Rebbe lo trae en la Yom. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, Le preguntaron qué es lo que quería, o le preguntaron al Tzemach Tzedek, al nieto del Alter Rebbe, fundador de Chabad, qué quería el Alter Rebbe cuando fundó Chabad. Y una de las cosas que dijo es que los Hasidim sean una familia. Como se dice, Hasidim ein mishpoche. Los Hasidim son todos una mishpajá. Y creo que esto tiene mucho que ver con el Ayom Yom que leímos recién. ¿No es cierto? Saber que el pedacito de pan que no sobra es tanto tuyo como mío. ¿No es cierto? Tener claro eso. Y eso evita, cuando tenemos esa impronta, entonces no hay competencia, no hay celos, todo lo contrario, uno está feliz con el éxito del otro, porque si somos todos una familia, somos todos un bloque, entonces la mano derecha no se va a pelear con la mano izquierda, sería tonto. Así también, y al contrario, uno se pone, si a alguien le duele una mano y la otra no, entonces cuando se la cura, la otra se siente bien. Y creo que ese es el objetivo, especialmente en estos días que hablamos tanto de la Abat Israel, del amor al prójimo, tal cual como lo vemos reflejado en Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dijo sobre el versículo de Apta le rea Jakamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Zeklal Gadol Batorá. Esto es digamos, un punto central grande en la Torá. Es el comienzo de todo. Sin el Abat Israel, si no hay el amor al prójimo, si no somos un solo bloque, pero en serio, esto no podría funcionar. Pero en realidad es algo maravilloso, como a mí me gusta resaltarlo siempre, ¿no? Dos Yehudim se encuentran en cualquier lugar, ya sea en el propio edificio, ya sea en la calle, o sea, ya sea en cualquier parte del mundo, y hay una relación que uno no puede explicarla. No es racional, es suprarracional. No solamente eso, sino que uno siente este es mi hermano, mi hermana, y puedo confiarle plenamente. A veces nos podemos llevar alguna desilusión, pero en general no es así. Ayer de la noche, Baruch Hashem, hicimos un hermoso Fabrengen con un asado en la sede central de Jabat, en Agüero, que el Baruch Hashem estuvo muy, muy lindo. Y ahí conté un maize que voy a volver a contar con el permiso acá en este caso del amigo Rabinovich, que es el que estuvo presente. Pero este maize es básico en lo que quiero expresar después, que ahí sí, Besrat Hashem, voy a tratar de dar una explicación diferente de la que di, o una interpretación diferente de la que hablamos ayer a la noche, que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con un Mahamar, tal cual como lo explica el Alter Rebbe. Pero el maíz en sí es un maíz muy lindo, que cuenta el Midrash en Shira Shirim cuenta, que había una señora que vivía, cuenta ahí cuál era el lugar donde estaba, y que fue a hablar con Rabbi Shimon Bar Yochai.
Y, y le dijo que siendo que hacía ya 10 años que estaba casada con su marido y no habían tenido la bendición de tener hijos, entonces le pide al rabino, al Rabbi Shimon Bar Yochai, que era el rebe de la generación, por supuesto, que les autorice a divorciarse, a separarse, de acuerdo a la halajá, lo ha leído, cuando una pareja no pudo tener hijos por 10 años, es un motivo digamos, para separarse. ¿Por qué? Porque todo el objetivo de la creación, el primer objetivo del matrimonio es tener hijos. Entonces, que es la primera mitzvah de la Torah. Y si no pueden tener hijos, tal vez cada uno va a probar por otro lado, como realmente así pasó. Gente que de repente no tenía hijos y por un motivo u otro se separó y lo aleino y después tuvieron hijos cada uno en en el plan B, en la versión 2. Entonces Rabbi Shimon le dijo, bueno, puede ser, pero así como ustedes hicieron una fiesta el día que se casaron, armen también una fiesta el día que se van a separar. Hagan una fiesta de divorcio. No es algo usual, pero Rabbi Shimon les dijo así, después vamos a hablar un poquito de esto. Está bien, el Rebe dice así, organizaron una fiesta, invitaron a todo el pueblo, había un catering de primera, lo hicieron en la casa donde ellos vivían, que era una casa muy linda, con un montón de objetos hermosos, y un catering, había mashke, había buenos vinos y para hacerle high. Y la verdad que era un buen, estaban pasando un buen momento. Hasta que cuando llegó cerca de la medianoche, el señor, que ya había hecho unos cuantos lejaim, el novio, digamos, el novio de este divorcio, se le acerca a la novia, a su esposa, y le dice, mira, podés elegir lo que se te ocurra acá de la casa, lo que veas más preciado para vos, elegilo y te lo podés llevar. Y el tipo estaba tan alegre y un poco, digamos, elevado de copas, que decidió, que se quedó dormido. Cuando se despierta, ve que está en la casa de los suegros. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, justo la ve a la esposa. La esposa le dice, ¿no me dijiste que me lleve lo más preciado? Lo más preciado que tengo sos vos. Por eso te hice traer acá. Fueron a lo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Rabbi Shimon Bar Yochai eh, les dio los recibió muy bien, les dio una brajá, siguieron viviendo juntos y tuvieron hijos, tuvo todo muy bien. Entonces, esta es la historia, esto es lo que conté ayer. Las preguntas son sencillas. ¿Por qué Rabbi Shimon Bar Yochai esperó a que a ellos les suceda esto para después, o sea, hacer todo este tema de la fiesta para recién después darle la brajá? ¿Por qué no le dio la brajá directamente? Y allá respondimos que la gente tiene que pedir, tiene que mostrar, y ahí recién recibe la brajá. Pero vamos a ver, dentro del mismo punto, vamos a tratar de analizarlo de otra manera. Entre paréntesis, cuentan que el rabino principal, en mi época era también, de Chabad en Crown Heights, en Brooklyn, era el rabino Zalman Shimon Dvorky. Cuentan de que una vez él estaba oficiando un divorcio y cuando viene el novio, cuando viene el marido, ¿no? Que está el marido, la mujer, ¿no? El tipo se vino con el capote de Shabbat, con un capote de seda, todo recontra empilchado.
Él le dijo, entonces el rabino lo mandó a la casa, le dijo, anda, cambiate. De esto no hay ninguna fiesta. El divorcio no es algo deseado. Cuando no hay alternativa, no hay alternativa, pero no vengas a hacer una fiesta el día del divorcio. Y así también cuentan de que el padre del Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak, que era gran rabino ahí en Ucrania, en Ekaterinoslav, y que obviamente oficiaba casamientos, kashrut, etcétera, cuando tenía un divorcio, cuando tenía que oficiar un divorcio, cuentan que ayunaba ese día. ¿No es cierto? Porque no es un día de fiesta, no es un día de alegría. Y cuentan de otros también que hacían lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rabbi Shimon Bar Yochai hizo lo contrario? Y acá tenemos que entender, esto es una lección, y de hecho, perdón, un prólogo a lo que voy a decir ahora. Tenemos que entender que la Torá, como hemos hablado tantas veces, no es un libro de historia, a pesar de que hay historias, y la historia es necesario saberla, tanto las partes lindas de la historia como las partes que aparentemente fueron negativas, pero el solo hecho que la Torá las trae es porque hay una Jorá, hay una enseñanza para nosotros. Torá de la Shon, Jorá, enseñanza. Entonces, por más que haya sido un suceso negativo, seguro que tenemos lo que aprender. Ni que hablar de cosas positivas. Estos son de las historias que están en la Torá. Incluso en los Midrashim muchas veces vemos historias que pueden parecer medias raras, ¿no? Como esta historia de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es muy lindo para contar en un Fabrengen, en un Shiur. Es simpático que el rabino los mandase a una fiesta el día del divorcio. Y esto los acercó a ellos. Pero, ¿qué hay atrás de todo esto? Y la realidad es que en la vida en general y en el matrimonio en particular, es necesario reactivarlo todos los días. Todos los días, así como una plantita, tenemos que regarla. Así también todo lo que es el judaísmo. No se puede hacer como dicen los sabios, eh, como que son mitzvot, anashim elumadá, que uno lo hace por rutina. Bueno, ahora voy, me pongo los chiles, contesto amén, después hay que hacer minjá, después hay que hacer arbit, bueno, voy a comprar la comida. Hola querida, ¿cómo estás? No, cada cosa del judaísmo tenemos que regarla, se puede decir la palabra, tenemos que activarla todos los días. Y ni que hablar cuando hablamos de la pareja. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué vio? No vio que el hecho que no tenían hijos, por sobre todas las cosas, era porque era una pareja seca. En ellos se dice trukn. Y que si seca, se llevaban bien, no es que se llevaban mal, como se dice comúnmente, las patadas o los gritos. No había nada de esas cosas. Pero había mucha indiferencia, rutina, todo igual, todo lo mismo. Por eso Rabbi Shimon Bar Yochai les dijo, cuando se casaron hicieron una fiesta, ahora también hagan una fiesta. ¿Por qué? Porque él quería renovar, vio que hoy en día hay gente que cumple, qué sé yo, 30 años de casados, 50 años de casados y hacen una fiesta para renovar los votos. Que en cierta forma tiene un buen sentido esto, ¿no es cierto? Si uno lo hace a conciencia, ¿no es cierto? Nos renovamos, seguimos adelante, seguimos como el primer día, con ese amor, al contrario, cada día está todo más fuerte. Entonces, esto es lo que Rabbi Shimon Bar Yochai quiso mostrar. Hay que renovar esto. Entonces, y para renovarlo, ustedes se quieren divorciar, hagan una fiesta. Y ahí se dieron cuenta cómo uno se necesitaba del otro. Como ellos vivían hasta ese momento, los hijos son el fruto del amor. Entonces no había posibilidad, los caminos celestiales estaban cerrados.
pero en el momento que ellos mostraron otra impronta, se le abrieron todos los caminos. Y entonces ahí Rabbi Shimon vio que era el momento. Vamos a abrir los conductos, este es el momento para dar la brajá, y los conductos se van a abrir, y se abrieron y tuvieron hijos, como cuenta el Midrash. Así también, sí, todo esto lo cuenta el Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe en el Tania explica que hay diferentes formas de servir a Hashem. Porque como dije antes, esto no es solamente con respecto al matrimonio, sino esto con respecto a todo lo que es el Yiddishkeit, todo lo que es el judaísmo. El judaísmo tenemos que renovarlo diariamente, ¿no es cierto? Cada Shabbat tiene que ser diferente, y cada día de semana diferente, y cada momento tiene que ser diferente. ¿No es cierto? Si nos juntamos para una reunión, nos juntamos para un Fabrengen, y no sale nada positivo de eso, digo el Fabrengen porque tuvimos ayer anoche una hermosa experiencia, y Eudín que venían de distintos lugares, ¿no es cierto? Y realmente uno se desenchufa y uno recobra, renueva las energías. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Y en Tania justamente está traído que no es lo mismo servir a Hashem por temor que por amor. Son dos dimensiones totalmente diferentes. Y si uno se pone a pensar, justamente este mindset que contamos al principio, que trae el Midrash en Shira Shirim, es un mindset que trae sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué fue Rabbi Shimon Bar Yochai que ahora el viernes, que es el Aguaomer, jueves a la noche y viernes, es el día de la simjá, de la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai? Y él pidió que nos alegremos en este día, ¿no? Que parece algo raro. En el día de su fallecimiento, mientras él estaba revelando las profundidades de la Torá, tal cual como después fueron escritas en el Zohar es la base de lo que es la Kabbalah, la parte más profunda de la Torá, mientras estaba revelando estas palabras, dice cuando llegó a la palabra Jaim, Jaim quiere decir vida, en ese momento elevó su alma al cielo, pasó a mejor vida, como decían nuestros abuelos. Hayei a Jaima, la vida de la vida. Y Rabbi Shimon, que indudablemente sabía lo que se venía, pidió que nos alegremos en este día, que no sea un día de tristeza, sino sea un día de alegría. ¿Por qué? Porque él reveló la Kabbalah y después más adelante vino el Baal Shem Tov y reveló el Hasidut, que tienen muchísimas cosas en común. ¿Y qué es la Kabbalah? Y especialmente, ¿qué es el Hasidut? Es ponerle la alegría, ponerle la conexión, entender qué significa servir a Hashem y servir a Hashem con amor. Ahora uno puede pensar, voy a servir a Hashem, porque la verdad que está bueno, voy a servir a Hashem, me va a ir bien. Como conté tantas veces, ¿no? Cuando estaba en Concordia, tenía muchas veces a la mañana, especialmente, me caían algunos pibes que iban al secundario y me decían, no, hoy me quiero poner el tefilín porque tengo una prueba difícil. Y venía, pero para ellos estaba muy bueno, porque ellos entendían de que van a estar conectados con Hashem, les va a ir bien. Y después les iba bien, Baruch Hashem, por supuesto. Ellos ponían lo suyo, pero evidentemente la braja estaban conectados, estaba bien. Pero el Hasidut nos enseña que uno no es que hace una mitzvah porque va a tener la recompensa. Una persona sabe que va a trabajar, porque a fin de mes, Besat Hashem va a cobrar el sueldo, ¿no es cierto? Va a tener la recompensa. Todas las cosas buenas que uno hace, sabe que bueno, si ayudamos a un amigo, como dice el dicho, hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí, y está todo bueno. Implícitamente hay una segunda intención. Pero viene el Hasidut, y el Hasidut del Hasidismo, el Baal Shem Tov, que fue con todos los alumnos, nos enseña que uno hace la mitzvah por la mitzvah misma. Como dice en Pirkei Avot,
Schar mitzvah, mitzvah. La recompensa por una mitzvah es la mitzvah misma. No estoy esperando, bueno, hago una mitzvah y voy a recibir tanto dinero, voy a recibir propiedades, o me va a ir mejor en esto, en lo otro, en aquello, no. O voy a incluso tener un mundo por venir. Ni siquiera eso. La mitzvah viene de la palabra tzavta, conexión. Hago la mitzvah, sé que me estoy conectando con Hashem, y no hay nada mejor que eso. Se cuenta que una vez el Baal Shem Tov, o al Baal Shem Tov, vino una persona que no podía tener hijos. Entonces el Baal Shem Tov le dio una brajá para que tenga hijos. Ahora, el Baal Shem Tov había visto, un Rebbe tiene visiones, ve más allá de lo que podemos ver nosotros. El Baal Shem Tov había visto que los conductos para la fertilidad, para tener hijos de este hombre estaban cerradas. Entonces, pero igual el Baal Shem Tov le dio la brajá. Vino lo que está traído en el Talmud, vino un bat kol, vino una voz celestial y le dice al Baal Shem Tov, ahora, porque vos diste una bendición donde no tenías que dar bendición, no vas a tener tu parte en el mundo por venir. ¿Qué hizo el Baal Shem Tov? Se puso a bailar. El Baal Shem Tov tenía una hija. La hija se llamaba Odl. Eidl, Odl. Entonces la hija del Baal Shem Tov le dice al Baal Shem Tov, le habrá dicho, papá, tate, solamente le hablaba en Yiddish. ¿Qué estás haciendo? Te dan te avisan de que perdiste tu parte en el mundo por venir y vos te pones a bailar. Pero el Baal Shem Tov le contestó esto. Escuchen lo que contestó el Baal Shem Tov, que esto es el mensaje para nosotros. El Baal Shem Tov le dijo, hasta ahora se podría pensar que todo lo que uno hace es para recibir la recompensa. Ahora estoy seguro que la recompensa no voy a recibir. Y que todo lo que hago, lo hago porque tengo que hacerlo. Porque esta es la forma como conectarse con Hashem. Y esto es lo que una de las cuestiones que representa el Lag BaOmer. Lag BaOmer, recordar a Rabbi Akiva, recordar a uno de sus alumnos centrales, de los 24.000 alumnos que fallecieron durante los días del Omer. Quedaron 5 alumnos vivos, uno de ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai, con quien siguió, digamos, la cadena del judaísmo, del liderazgo. Y él nos está diciendo, el camino para nosotros, para desarrollarnos y para cumplir las mitzvot es que no sea algo seco, como decíamos antes en el maíz con la pareja, con el divorcio de esta pareja, la fiesta del divorcio, sino que sea con alegría. Entonces uno pone alegría, como sabido que cuando se habla de Teshuvah, hay distintos tipos de Teshuvah, de retornar. Y está la Teshuvah y la A, el nivel superior de Teshuvah se llama Teshuvah y la A, nivel superior. ¿Por qué? Porque es mitok simja, viene a través de la alegría. Y la simja, la alegría, rompe todas las barreras. Hay algo interesante, dice dicho, está traído del Talmud, dice Nichnatz Yain Yotze Sod. Cuando uno toma vino, salen todos los secretos. Bien, a veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno está un poco pasado de copas y se pone a hablar. Y es muy interesante. Hay gente muy, no solamente muy interesante, muy inteligente y muy versada, Talmidei Jajamim, sabios de la Torá, que cuando hicieron un poquito de Lejaim de más, salen perlas, salen maravillas de su boca. ¿No es cierto? Gente que esto, al contrario, los abre para romper con todas las barreras y poder contar las cosas que tienen adentro, que saben, compartir con los demás, que en otros momentos no lo hubiesen compartido. A otros les sale justo al revés. Cuando toman de más, empiezan a decir cosas que no tienen que decir.
Pero miren qué interesante. La palabra yain, el valor numérico de la palabra yain es 70. El mismo valor numérico que la palabra sod, que quiere decir secreto. Yain se escribe dos veces yud, es 20, más la nun, 50 son 70. Sod se escribe samaj, es 60. La vav es 6. Y la dalet es 4, también 70. Esto lo dice el Talmud. Entonces, sal nichnas yain, cuando uno toma vino, y obsesor, sale el secreto, pero el secreto puede ser para un lado o para el otro. En realidad, cuando uno está haciendo un fabrengue, está entre amigos, está en un shiur, hizo un lejaim y se puso alegre, nadie está diciendo para hacer lejaim para emborracharse. Entonces, al contrario, el corazón se abre y cuando el corazón se abre, lo único que puede salir son cosas buenas, son perlas, son maravillas. Y esto es lo que representa la fiesta, la Sinjá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuenta también ahí el Zohar, si no me equivoco, que cuando Rabbi Shimon Bar Yochai había estado perseguido, pueden leer la historia, pueden googlearla seguramente en distintos sitios de Jabat, la van a encontrar. Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo con su hijo Rabbi Lazar, estuvieron 12 años y después un año más en una cueva, comían solamente de un árbol de algarrobo y tomaban de un manantial de agua. Toda una historia como ellos pudieron vivir ahí. Cuando salió de la cueva, dicen que le preguntó al mundo qué falta, porque él en ese momento estaba tan elevado que podía dar al mundo lo que necesitaba. Y la gente dijo, falta lluvia. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai empezó a decir Torah, empezó a explicar el versículo de Teilim, tal vez uno de los versículos que la gente más conoce. Inei matobu manaim shevet achim gam yachad. Inei matobu manaim. Bueno, este versículo que lo cantamos desde chico, que quiere decir, miren qué lindo y qué bueno, qué precioso, qué preciado cuando estamos sentados todos juntos, cuando todos somos un solo bloque. Y esa es la verdadera sinjá, alegría de la Guaomer, la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai, la alegría de Rabbi Akiva, la alegría cuando un padre ve que todos sus hijos están unidos, son un solo bloque, y tienen alegría para hacerlo, no es que lo hacen porque no les queda otra, sino porque realmente se quieren y cada uno quiere el bienestar de otro. Estos somos el Am Israel, el pueblo de Israel, y esto va a hacer que en estos mismos días, si Dios quiera que sea hoy, venga el Mashiach inmediatamente.